Gracias amigos, y llegó la hora de la cátedra en temas de salud con nuestro queridísimo doctor Héctor Frisby en un enlace directo hasta Colorado. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Como siempre, el tema de hoy, salud mental, aquí concretamente en nuestro país, en referencia a lo que trata a nuestro país, que por cierto me platica andarás por aquí, bueno, en la frontera norte, ¿verdad? Ahí en Juárez, como parte de tus labores sociales que realiza mi querido doctor. Bienvenido, mi doc, muchísimas gracias, es un honor tenerte nuevamente aquí en Disyuntiva. Gracias a ustedes, sí, disfruto mucho ver pacientes en el consultorio, la verdad es que lo disfruto, me gusta mucho, creo que lo hago bien, pero lo que más me gusta es este tipo de cuestiones. Ya algún día les platicaré si se llega a concretar. A mí me gustaría hacer misiones por todo Centro, Sudamérica, México y todo esto. Entonces vamos a ver qué sale. Ya les platicaré. Mientras tanto estoy trabajando con la población migrante, porque aquí tenemos problemas muy particulares de la población migrante. Es curioso. Creo que tú tienes familiares en Estados Unidos, Jorge, y la gente piensa que los migrantes aquí en Estados Unidos son ricos y que viven muy bien. Entonces, pero la vida aquí es mucho más cara que en México. Claro. Muy difícil. Y no es tan fácil, tiene sus aristas, ya algún día lo platicaremos. Ya lo creo que sí, mi doc. Como parte de una plática esta de la Red Global MX, donde trabajo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es puro trabajo voluntario, pues ya se los platicaré. Y este problema de salud mental es un problema muy serio en la población mexicana que vive aquí en los Estados Unidos, porque se deprimen mucho. Realmente es gente que tiene unas tasas de depresión muy grandes. En general, los migrantes que llegan de México, los hijos ya no tanto, se adaptan un poco mejor, pero si conservan las características de conducta de la población en México, que somos más afectivos, somos menos orientados hacia lo pragmático, hacia el dinero, que es la ideología aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos es la ideología del dinero. Si nosotros orientamos más hacia la familia, pues eres más sensible a percibir cuestiones afectivas. Entonces, por eso es que las tasas son probablemente un poco más altas. Entonces, hablando de salud mental, es un problema mundial la salud mental. Y es un problema mundial por dos razones. Uno, porque no es identificado, no es diagnosticado. Y en segundo, bueno, pues porque no es tratado, ¿no? Muchísimas personas que están en las cárceles, o incluso los problemas que hay de dinámica familiar. Acuérdense que la primera causa de homicidios, aun cuando son muy espectaculares el número de casos que vemos relacionados al crimen organizado, la causa principal de homicidios y de lesiones en el mundo, no solamente en México, que no es la excepción, son los conflictos de pareja, son los problemas familiares. Adentro de las casas es donde suceden la mayoría de las agresiones y los mayores casos de violencia, y esto muchas veces está relacionado con personas que tienen un trastorno psiquiátrico que no ha sido diagnosticado. Entonces, para hablar acerca de la epidemiología, es decir, las características de salud pública de la salud mental, acuérdense que ya lo hemos platicado, tenemos dos tipos de trastornos. Los trastornos neuróticos de la personalidad, que son aquellos que hacen que la persona tenga una percepción alterada de lo que está sucediendo, tienen una dimensión mayor hacia arriba o hacia abajo de lo que está sucediendo. Y están los trastornos psicóticos de la personalidad. Esta es una división muy simplista, pero es muy fácil de entender. Entonces, los trastornos neuróticos, que es la gente que podríamos decir que reacciona mal ante los estímulos cotidianos. Y existen los trastornos psicóticos de la personalidad. Los trastornos psicóticos de la personalidad son aquellos que ya se desconectan de la realidad. Son personas que viven en una realidad alternativa, que se imaginan cosas. Ahorita que se los estoy platicando, ustedes podrán darse cuenta que hay mucha gente que se mueve en el espectro, porque no es que sean diagnósticos cuadrados en los cuales estos son unos y estos son otros. Muchas veces los pacientes se van moviendo de un rango a otro. Llega a ser tal su nivel de depresión, o llega a ser tal su nivel de manía, que es la parte donde los pacientes están muy hacia abajo en su estado de ánimo, y en la depresión y en la manía están completamente exacerbados. Empiezan a perder el contacto con la realidad, se empiezan a imaginar cosas, empiezan a decir, es que la gente que está platicando allá en la mesa de junto o en el escritorio de junto, están hablando de mí,
están diciendo cosas de mí, porque yo ya los conozco. Entonces eso empieza a tener rasgos de psicosis, porque tú no puedes saber lo que las otras personas están hablando, ¿no? Entonces, digo, se los estoy diciendo y ustedes ya podrán ir viendo, cada uno de ustedes de manera muy íntima, que tenemos alrededor muchísima gente que tiene este tipo de rasgos de personalidad, y es gente que está no diagnosticada, está desatendida, y son focos rojos, porque es gente que puede perder el control de sus emociones en cualquier momento y puede gritar, empezar a consumir sustancias, tener un proceso de violencia, de agresión hacia ellos o hacia las personas de afuera. Entonces es muy importante que podamos distinguir esto y ayudarles a que busquen ayuda. Más o menos como el 20% de la población del mundo tiene problemas de tipo mental que requieren tratamiento, porque hay unos problemas que son adaptativos. Por ejemplo, si se nos muere un familiar, tenemos un problema económico, en fin, podemos tener un trastorno neurótico transitorio, nos puede causar un poco de ansiedad, nos puede dar un poco de tristeza, si nos corren del trabajo, nos quedamos sin empleo, tenemos problemas serios con nuestra pareja o nuestra relación de pareja termina, en fin, entonces eso nos puede causar problemas de ansiedad o depresión transitorios, es un proceso de adaptación y ya seguimos nuestra vida, pero el 20% de la gente no puede resolverlo por sí solo, necesita un diagnóstico cuidadoso y necesita tratamiento, y lo más probable es que este tratamiento tenga que ser de por vida. Habitualmente cuando se le diagnostica un problema de salud mental a una persona, no puede suspender el tratamiento, y no puede suspender el tratamiento por dos razones. La primera es porque, bueno, el trastorno que originó la necesidad del tratamiento puede ser que haga que el paciente genere una dependencia en su mente respecto a una sustancia. Hay antidepresivos que son muy difíciles de dejar porque causan un síndrome de abstinencia muy importante. Y la otra es porque el paciente tiene una enfermedad crónica como hipertensión, como diabetes, como un problema de tiroides. Hay unas sustancias químicas que no se están produciendo de manera adecuada o no se están regulando de manera adecuada en el cerebro, y eso hace que el paciente tenga que tomar el medicamento por el resto de su vida. El problema es que seguimos estigmatizando a las personas con calificativos peyorativos. Por ejemplo, cuando una persona es cobarde, cuando le falta el valor para hacer algo, decimos que es marica. Entonces por eso es que la gente que es homosexual sigue viviendo con estigma, porque es parte de nuestro vocabulario cotidiano. Entonces cuando alguien dice algo desatinado respecto a una circunstancia, le decimos: tú estás loco, estás neurótico, estás psicótico, eres una histérica. Entonces empezamos a dar calificativos que son diagnósticos muy serios. O sea, el término de histeria ya no existe. Acuérdense que cuando a una mujer le quitan el útero se llama histerectomía. Entonces la palabra histeria tenía una carga genérica muy agresiva, porque decían que las únicas personas que podían perder el control de sus emociones y de su conducta eran las mujeres, y por eso eran histéricas, porque tenían histerus, que tenían útero. Entonces no había hombres histéricos porque no tenían útero, entonces eso solamente era de mujeres. Y muchas personas todavía las oímos: pues es que es vieja, o sea, pues es que ¿qué esperas? No, es mujer. Y todavía es parte del diálogo cotidiano. Entonces las enfermedades mentales están cargadas de un nivel de estigma muy importante. Y ahora, si esta persona es mujer, peor. Y si esta persona es una persona de extracción socioeconómica baja, mucho peor. Entonces tenemos que ir trabajando en ser una sociedad mucho más saludable, y me refiero a la sociedad mundial, no solo a ustedes en México. Todos tenemos que vivir con eso. Una de las causas más importantes por las cuales las personas no pueden obtener un trabajo es porque confiesan que están tomando antidepresivos. Entonces ya no les dan el trabajo. En el momento que dicen: estoy tomando pastillas antidepresivas, no tengo broncas, no estoy suicida, soy muy estable, tengo un matrimonio de 15 años, tengo 3 hijos, no tengo broncas, en fin, pero solamente por el hecho de estar tomando pastillas antidepresivas ya no los contratan. Y eso es muy grave, porque es como si: ¿sabe qué? Tengo la presión alta, pero me tomo mi medicina y no he tenido broncas, tengo un electrocardiograma normal. Eso no sería motivo para que una persona no la contrataran, pero sí está tomando antidepresivos, lo cual es absurdo, porque simplemente con eso están sacando de sus potenciales empleados el 20% de la población, y puede ser gente muy valiosa. Hay gente que es muy brillante mentalmente, y la gente que es muy activa en su movimiento químico cerebral
es gente que tiene un riesgo mucho mayor de tener enfermedades mentales porque se cuestiona mucho más y se puede meter en una espiral que le puede causar ciertos niveles de ansiedad. Y esto puede ser genético. Ahorita vamos a platicar de esto. El diagnóstico, ¿cómo se establece el diagnóstico de estas personas? El diagnóstico se establece desde luego con el cuadro clínico, porque empezamos a ver que las personas no manejan muy bien los rangos en los que se mueven sus emociones. El tener un estado de ánimo aplanado, esa gente que no reacciona con nada, que le dicen, ¿sabes qué? Se murió tu mamá, no, pues qué gacho, ¿no? Pues que le entierren. Oye, ¿sabes qué? Que te ganaste un coche en el sorteo de la compañía, ustedes, está bien, pues no me gusta mucho manejar, pero pues está bien que me lo lleven a la casa. Ese tipo de personas tienen un ánimo muy aplanado, eso también es anormal. Puede ser una persona que tenga una enfermedad que se llama oligofrenia, o sea, oligo es poco, frenia es emociones, tiene muy pocos afectos, entonces es gente que no reacciona mucho. Por ejemplo, la gente que es asesinos en serie, violadores, que tiene oligofrenia, porque ellos no tienen emociones, ellos no se dan no tienen muchas veces la posibilidad mental de abrir la ventana a sentir. Entonces es gente que no tiene emociones, es gente que tiene una enfermedad mental. Entonces todos esos rasgos los podemos empezar a ver desde que los niños son chiquitos. Todos los niños que lastiman animales, por ejemplo, que le pegan a los perros, entonces, además de que puede ser un mal ejemplo porque lo hacen sus papás, que también pueden tener alguna enfermedad mental, claro, porque ya veremos que más o menos la herencia de los trastornos mentales va desde un 25 hasta un 65%, dependiendo de qué trastorno mental sea. Entonces, el diagnóstico clínico se establece cuando en ese rango de emociones en el que todos nos vamos moviendo, en el cual pasamos de la alegría a la tristeza, pasamos ciertos límites. Entonces, si estamos muy hacia arriba, ya estamos en una etapa de manía. Si estamos muy hacia abajo, entonces pasamos a una etapa que se llama depresión, que todo el mundo conoce y somos familiares con los síntomas. Por ejemplo, una persona deprimida que tiene depresión, tiene disminución para hacer las cosas que normalmente le gustan, se aburre mucho, es gente que no tiene la capacidad de leer, no puede ver una serie de televisión que antes le gustaba, no le gusta hacer ejercicio, no le gusta tener sexo ya, no quiere hablar con nadie, se aísla, es gente que puede tener mucha irritabilidad, es gente que empieza a tener cuestiones de agitación, se ponen muy nerviosos con cualquier cosa, pueden incluso tener temblor distal, lo platicamos cuando hablamos de temblor distal, la depresión y la ansiedad son causas de temblor distal, pueden irse a los extremos. Una persona deprimida se va a los extremos, o empieza a comer mucho o deja de comer, o empieza a dormir mucho o deja de dormir, o empieza a tener mucha actividad, pero eso ya pasa a ser parte de la manía. No tienen energía normalmente los pacientes deprimidos, los pacientes que se van hacia abajo, no tienen capacidad para concentrarse, no pueden pensar en nada, empiezan a llorar por cosas que no tienen sentido, lloran con mucha facilidad, empiezan a tener sensaciones de que su vida no vale nada, de que ellos tienen la culpa, de que seguramente los inmigrantes están siendo maltratados en Chiapas porque yo no he hecho lo suficiente, yo tendría que haberme unido a una ONG de la sociedad civil desprestigiada. Entonces empiezan a sentirse culpables de muchas cosas. Entonces y muchas de ellos, cuando la gente está muy deprimida, el extremo máximo del paciente depresivo son los planes, la mentalidad o la ideación suicida. Empiezan a platicar. Cuando una persona empieza a decir que se va a suicidar, la traducción a un lenguaje cotidiano es: por favor, ayúdenme. Más o menos el 85% de las personas que se suicidan, cuando platicamos con los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, ya les había avisado, ya les había dicho: sabes que esta vida es muy yo ya no quiero vivir, es que este mundo está muy mal, o sea, si yo me muriera, o sea, ni se darían cuenta. Entonces, todas esas son advertencias y son gritos para pedir ayuda. Y habitualmente quienes piden ayuda son las mujeres, porque como las mujeres están estigmatizadas de que son débiles y pedir ayuda es una debilidad en el contexto social, lo cual no es cierto, los hombres no lo hacen. Los hombres empiezan a tener relaciones extramaritales, a consumir drogas, a consumir alcohol, sí, a tener prácticas de deportes de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, empiezan a hacer muchas cosas que habitualmente no hacían. Esas son las partes de la depresión. Las partes de la manía,
que es cuando perdemos el control y nos vamos muy hacia arriba, es cuando estamos con un ánimo exaltado, pensamos que nos vamos a ganar la lotería, que ahora sí este negocio va a funcionar. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, no, es que ahora sí este negocio, y su negocio no les funciona, lo cual sucede con el 70% de los negocios, cualquier emprendedor lo sabe, y se deprimen, y entonces se van hacia abajo, se quieren morir, ya no se bañan. Entonces, de ser una persona que estaba muy bien arreglada, con su traje y muy bien puesto, ahora ya se deprimen y ya se quieren morir. Entonces tienen una autoestima muy magnificada o exagerada, o sea, un tipo maniático piensa que es muy guapo, que es muy atractivo, que es muy simpático. Entonces son estas personas que hacen comentarios inapropiados, son muy vulgares, hablan con muchas groserías. Ese es un tipo que tiene rasgos maníacos de la personalidad. Cuando tú quieres transmitir algo, buscas las palabras más adecuadas para que la otra persona te entienda, porque ese es el objetivo. El objetivo es que tú puedas comunicar lo que estás pensando. Entonces empiezan a tener una manera de hablar muy suelta, muy fuera de control, y empiezan a tener una mentalidad muy fugada, que es lo que se llama la fuga de ideas, porque las personas empiezan a hablar de una cosa y luego se pasan a otra, y cuando se dan cuenta ya no se acuerdan de lo que estaban hablando, y tú terminas las conversaciones con una persona maníaca, y cuando la persona se va estás fatigado, estás realmente cansado, porque esa persona te trató como cuando te dan vueltas antes de que le vas a pegar a la piñata. Así te sientes, como aturdido, y muchas veces te dicen, pero ¿por qué? Pues ¿de qué hablaron? Ya ni me acuerdo de qué hablamos, pero ese cuate me chupa la energía, o esa mujer me chupa la energía, o sea, me desgasta. Y es porque es una persona que muy probablemente tiene una fase maníaca de la personalidad y necesita atención. Entonces, esos son los rangos de personalidad que tenemos que identificar, y si nos damos cuenta, si obedecemos a la estadística, entre 2 o 3 personas de cada 10 tienen trastornos que requieren atención. Entonces, no sé, en disyuntiva, si trabajan 10 personas ahí, en el total de los colaboradores que van, por lo menos 3 tienen trastornos de la personalidad, y entonces es muy frecuente. Si tenemos una familia, es que tengo una familia muy grande, como de 50 personas, pues tengan mucho cuidado, porque ahí por lo menos ya tienen un buen número de personas con trastornos de la personalidad, y por eso hay conflictos familiares, y por eso para las personas que son estables mentalmente, les cuesta mucho trabajo entender, empatizarse con las personas con trastornos mentales, porque no hemos sido educados. Hay una clase en preparatoria que se llama psicología. Esa clase yo siempre he insistido que debería llamarse salud mental, y debería darse una inducción para la identificación, para la autoidentificación y para la identificación externa de los trastornos mentales, porque es muy serio, muy muy serio. Yo un día que daba una conferencia, les hacía un chiste, les digo, miren, cuando ustedes llegan al estacionamiento en el Walmart, hay 10 lugares reservados para la gente que tiene alguna discapacidad motriz, pero si pusiéramos señales para la gente que tiene discapacidades emocionales, que es esa que se está peleando por el lugar y cuando abre la puerta le pega al coche de junto, o deja los carritos del súper en medio de un coche y del otro, o que raya los coches, si pusiéramos letreros para la gente que tiene discapacidades mentales, tendríamos que prácticamente dejar 10 lugares disponibles del estacionamiento, ¿no? Porque es muy frecuente. Es muy frecuente vivir con cierto nivel de neurosis. Bien dice el dicho que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no, Doc? Y es natural, digamos, hasta cierto punto, como dices tú, que a lo largo de nuestras vidas pues vayamos acumulando justamente pues algunos traumas de niñez, de adolescencia, de vida adulta, de frustración, pero justamente como tú dices, es parte hasta del proceso de aprendizaje, ¿no? El ser susceptibles a aprender, a ser tolerantes a la frustración en la vida, porque es lo que muchas veces nos va dañando en ese sentido, ¿no? En el no alcanzar nuestras metas, en el enfrentar problemas o desencantos amorosos o profesionales o laborales o deportivos o de toda clase, que al final de cuentas pues vamos acumulando en una bolsa todo ese tipo de situaciones que pueden generar o derivar en una persona que tenga un cierto nivel de daño mental, o quienes por el contrario pues aprenden a superarlo, aprenden a ser resilientes, ¿no? Incluso en ese campo, y a vivir con ello, ¿no? Lo importante de esto, fíjate lo que tú estás diciendo, esto que tú dices es la manera de pensar que tiene mucha gente, y es cierto,
Hay una parte del tratamiento que es la psicoterapia, pero en una persona que tiene un trastorno orgánico, por ejemplo, parte del diagnóstico, además del diagnóstico clínico, ya se está descubriendo, antes no lo sabíamos, pero ahora con la resonancia magnética, por ejemplo, hay imágenes características en el cerebro que se relacionan, por ejemplo, con la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar, los pacientes que tienen enfermedad bipolar concentran una sustancia que se llama glutamina en el cerebro, en una estructura que se llaman los ganglios basales. Entonces, si hacemos una resonancia magnética de los ganglios basales con una amplificación, podemos ver un mapeo, unas lesiones características de los ganglios basales que se relacionan con enfermedad bipolar. Entonces, si el paciente tiene síntomas y lo mandamos a hacer una resonancia magnética e identificamos esas imágenes, prácticamente tenemos el diagnóstico. Pero hace 20 años no sabíamos eso. El trastorno bipolar, hay muchísima gente que está en las cárceles, que está en los centros de rehabilitación, que tiene enfermedades mentales que no están siendo atendidas. Entonces, es muy importante que entendamos que una persona que tiene una enfermedad mental es como una persona que tiene la presión alta. Aunque le eche ganitas, aunque se ponga un escapulario doble, aunque se ponga agua de tlacote, aunque hagan cadenas de oración, necesitan tomar medicamentos. Exacto, porque te voy a decir necesariamente, una cosa son los daños o trastornos emocionales y otra ya las cuestiones fisiológicas. El caso, pues, de los temas que ya son como la esquizofrenia, ¿no, doctor? O este tipo de cosas ya son cuestiones médicas, ¿no? De la personalidad. Esquizo quiere decir desordenado y frenia, acuérdense, frenia quiere decir estado de ánimo. Entonces, esquizo, que es desordenado, quiere decir que tiene un estado de ánimo desordenado. Es una persona que se brinca de una parte neurótica a una parte depresiva, a una parte maníaca, se pasa a una parte psicótica, se empieza a imaginar cosas, tienen soliloquios, o sea, platican solos, es esa gente que va platicando. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que darles tratamiento. Entonces, ese rango en el cual todos nos movemos en unas emociones se reduce a un rango mucho más saludable. La palabra normal no se utiliza en psiquiatría. Lo normal, si es que quisiéramos mencionarlo, es la persona que funciona y se adapta en la medida que le interesa, porque hay gente que se adapta a la sociedad y no es muy sociable, y hay gente que se adapta y es muy sociable. Entonces, o sea, estar un poco loco, pero un buen plan. Podríamos decir. Pero funcionas y te adaptas en la medida que tú te quieres adaptar. Esos son los dos requisitos. Recuérdenlo siempre. Siempre que quieran decir, esta persona será normal, entre comillas, entonces, ¿sabes qué? Es una persona que funciona, tiene un trabajo, tiene una familia, maneja, lleva transporte público, come bien, está más o menos bien cuidado en su físico, y además se adapta, o sea, es alguien que puede mantener una conversación. Pues sí es normal, o sea, no es una persona anormal. Ese es el rango en el cual podríamos decirles la normalidad. Es un loquillo, como dicen. Pueden ver, la mayoría de los pacientes que tienen trastornos psicóticos o neuróticos de la personalidad son normales, porque funcionan y se adaptan en un rango muy amplio de tolerancia. Lo que pasa es que tenemos que abrir nuestros rangos de tolerancia también. Entonces, pero lo que yo quiero transmitirles es que estas personas necesitan ayuda, necesitan ser observadas, escuchadas y acompañadas, y nunca descalificarlas. Simplemente, y les repito, les pongo el ejemplo, lo siento por las personas que tienen la presión alta, pero yo siempre pongo la hipertensión. La hipertensión se llama hipertensión primaria o esencial porque no sabemos de dónde viene, la gente no hizo nada, y aunque estén delgados, van a tener presión y muy alta, y esta gente sería injusto decir, ay no, sabes qué, hazte para allá porque tú eres hipertenso, a ese no lo invites a la fiesta porque es hipertenso, sabes qué, a ese cuate no le vamos a dar licencia porque es hipertenso, con ese cuate no se tienen que casar porque es hipertenso. Pues no, y es exactamente lo mismo con las enfermedades mentales. Lo que hay que hacer es que hay que tomar el medicamento, y si es necesario hay que ir a psicoterapia para lograr un proceso de adaptación y que logremos que el paciente tenga más funcionalidad y mayor nivel de adaptación, o sea, que funcione y que se adapte. Esas son las metas del tratamiento, pero siempre se pueden tratar los pacientes. Así es, doctor. No, pues interesantísimo. Sí, claro, ahora sí que, con perdón de la expresión, hay de locos a locos, ¿no, doctor? Sí, no, hay rangos, sí. hay rangos de en conclusión, de la personalidad, pero es muy importante
es muy importante que sepamos que se pueden controlar y que son personas que tienen una enfermedad que no se ve. O sea, claro. Si nosotros viéramos en la calle a una persona con una herida en la cabeza que va sangrando, pues no dudaríamos en ofrecerle atención, nos llamaría la atención. Pero las enfermedades mentales no se ven. Pero hay muchos más problemas relacionados con enfermedades mentales de lo que nosotros imaginamos. Si empezamos a analizarlo, es impresionante. La gente que maneja, por ejemplo, la gente que se toma 2 o 3 copas y decide manejar, esas personas necesitan terapia psicológica, porque no están entendiendo el impacto que tienen sus acciones. Y claro, lo van a justificar. Entonces hay muchísimos rangos de un sentido de autodestructividad, ¿no? Incluso, sí. Pero es gente que tiene trastornos de la personalidad. Entonces sería un tema muy largo. Esto sería materia para claro. una clase de un semestre, un trimestre en una escuela, porque tú puedes salir a la calle, sentarte en la banca en un parque o subirte a un transporte público y tú empiezas a identificar quién tiene trastornos de la personalidad simplemente por la manera en la que se comporta. Entre tu familia lo empiezas a ver y dices, es que no, pues este cuate yo creo que anda por acá, este cuate anda por acá. Entonces yo me imagino que la gente que estudia psicología o que sabemos un poco de salud mental y empezamos a prestar un poco de atención, la verdad es que nos divertimos mucho porque decimos, sabes que este cuate tiene esto por acá y este cuate tiene esto por allá, y además empezamos a ser muy autocríticos, que es lo único que nos ayuda, ¿no? Ser muy autocríticos e identificar qué tan controlado nosotros tenemos nuestro rango de conducta y qué tanto funcionamos y qué tanto nos adaptamos. Y por eso es que debemos de tener muy abierta la capacidad de autocrítica y de crítica externa, porque si nos dicen algo que realmente nos llega, pues nos va a irritar y nos va a causar molestia. Entonces, muy importante que prestemos atención a esas cosas que nos causan molestia, que nos hacen salirnos de nuestro estado de confort. Si nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres un cuate muy codo. ¿Muy codo? No, pues si yo dono el 40% de mis ingresos, no soy codo, ya, no te afecta. Pero si eres codo vas a decir, codo, tú eres más, ayer no quisiste comprarme una Coca-Cola. Entonces, es gente que se va a defender. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los trastornos de la personalidad, con los trastornos mentales, y ofrecerle ayuda a las personas que están a nuestro alrededor. Desafortunadamente a países como México, que el 60% de la población vive en pobreza, pues ahí vamos a hablar también de un problema de inequidad en los servicios de prestación de salud, la corrupción en el sistema de salud, se roban muchísimo dinero del sistema de salud. Estaba viendo las estadísticas, es que se roban como el 60 y tantos % del dinero del Seguro Popular, que es una maravilla. El Seguro Popular lo hizo el Dr. Frank, tuve la fortuna de trabajar simultáneamente con él. Es una maravilla. El Seguro Popular hubiera sacado muchísima gente, ayuda a mucha gente, pero desafortunadamente, pues como siempre, le empiezan a meter la mano al cajón durísimo, y entonces la salud mental es de las últimas cosas que se atienden, ¿no? Porque como no se ve, entonces es muy triste que sucedan ese tipo de cosas. Sí, cuando debería ser pues esencial, ¿no? Ya lo decían los griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Y debería ser una prioridad exactamente en cuanto a políticas de salud pública, doctor, y también hasta decíamos en cuanto a temas de la parte educativa, ¿no? Por el lado de enseñar a los estudiantes la parte, como tú dices, de la importancia de mantener la salud mental y de que es lo más natural también recurrir al especialista cuando uno siente que anda mal en esa parte en ese departamento, ¿no? que sería lo usual y debería ser ahí sí lo más normal. Pedir ayuda, ¿no? Sí, veo aquí algunos comentarios en el chat que dicen que algunas personas con trastorno de la personalidad están en puestos públicos. La gente que está en la política tiene un perfil psicológico muy particular, el cual es requerido porque no cualquiera tiene vocación política, no cualquiera está hecho para ser político. Tienen un perfil de la personalidad muy particular, tienen trastornos de la personalidad muy particulares de la gente que está en la política, pero son necesarios. Pero insisto, lo más importante es que pudieran mantener esas tendencias para salirse dentro de un rango muy bien controlado, porque si no, empezamos a ver
cuestiones que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Y acuérdense que, bueno, las 3 pulsiones fundamentales del ser humano por los cuales perdemos el control son 3: dinero, sexo y poder. Ustedes nada más pónganse a pensar cuántas veces por tener la razón, poder, por dinero o por sexo, cuántas veces hemos perdido muchísimo. Digo, tenemos a nuestro amigo que es locutor de radio, perdió la cabeza por razones similares y vean todo lo que perdió. Por poder y por sexo. Por poder, dinero, sexo y poder. Presten atención a eso y siempre mantengan el control. No dejen que se salga el caballo del corral, porque si pierden el control de esas 3, empezamos a hacer cosas muy graves. Y los políticos, como viven en el poder y lo tienen que estar haciendo exámenes de conciencia cotidianos para no perder el control, ¿no? Así es, doctor. Que ahí entra también la parte del ego, ¿no? Que es otra... que empieza a invadir los temas del trastorno, de los trastornos de personalidad. Trastorno por trastorno. Sí, ¿no? Temazo extensísimo. Y sería fascinante. La salud mental es fascinante. Es otro de los temas que me gusta muy bueno. A mí que no me gusta la medicina. No, pues excelente. Por eso le sabes, mi doc. Y sí, por eso estamos agradecidos de que nos compartas ello. Agradecidísimos. No, pues igual hacemos una miniserie si gustas de trastornos de salud mental para desglosarlo en una miniserie. Platicando y claro, excelente. Con muchísimo gusto lo hacemos. Padrísimo. Sí, también está la psicología infantil y las etapas de la vida. La paidopsiquiatría es una especialidad de la psiquiatría y justamente es porque, déjame platicar, nada más ya les hago el último apunte. Más o menos el 60% de las personas que tienen trastorno bipolar empezaron a tener síntomas cuando eran adolescentes. Entonces, si se atendiera a todas las personas adolescentes cuando tienen trastorno bipolar, no tendríamos muchísimos problemas de conducta que tenemos en los adultos. El problema está en que ese es otro estigma. Ese es otro estigma que a mí me parece insultante. Es que es adolescente. Pues el adolescente tiene un poco de pérdida de control de sus emociones. Sí, es inestable. Es responsabilidad de los emocionalmente adultos, inestable. Es responsabilidad de los adultos que dejarlos que saquen el vapor, que se desahoguen y luego llamarlos y decirles, ven, ¿qué opinas de lo que hiciste? Es que a ver, ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinas de ti? O sea, claro. En fin, platicarlo, pero eso es un reto para los padres. Sí, la introspección, la reflexión. El papá tiene también un trastorno de la personalidad, pues, o la mamá también tiene un trastorno de la personalidad, pues es un diálogo que no va a llegar a nada, ¿no? Va a ser una negociación entre dos avaros, entonces no se llegará a ningún lugar. Sí, porque volvemos al punto, si a lo largo de la vida el adulto pues presenta sus propios daños ya que arrastra en su salud mental, pues qué tanto puede transmitir a los hijos, ¿no? A su propio entorno. Entonces, pues sí, es temazazo, doctor, como siempre, y lo seguiremos pues desmenuzando contigo, si nos lo permites. Es realmente para nosotros una alegría que nos compartas tus conocimientos cada jueves, mi doc. Ten un excelente fin de semana y gracias por compartir tus enormes conocimientos aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo, mi doc. Les mando un abrazo a todos y qué bueno que ya están otra vez navegando por los mares de la comunicación. A todo vapor, ahora sí, mi doc, después de que tuvimos que reparar el barco con algunos algunas perforaciones que nos dejó un iceberg, pero ya estamos a todo vapor. Gracias, mi doc. Son filtros de lealtad, se llaman, Jorge. ¿Verdad? Filtros de lealtad. Y le hemos prueba superada, decían por ahí en España. Los leales siempre estarán ahí. Así es, mi doc. Uno de ellos es tu cosa que te agradece enorme. Abrazote, doctor. Nos escuchamos la semana próxima. Gracias. Y gracias a todos, amigos, por su entusiasta participación siempre aquí en este foro. Hacemos una pausa.